el siglo XVII, Isaac Newton y Gottfried Leibniz descubrieron el cálculo diferencial, establecieron las bases para el desarrollo de las ecuaciones diferenciales, las cuales permiten plantear en términos matemáticos múltiples problemas de la física, la química, la astronomía, la propia matemática, la economía y otras ciencias. De ahí la importancia del estudio de las ecuaciones diferenciales, de modo que al resolverlas podremos obtener respuestas a los problemas que las generaron. Iniciaremos el estudio sobre el tema definiendo algunos conceptos básicos generales. Posteriormente, nos abocaremos a la tarea de presentar los métodos más utilizados para resolver las ecuaciones diferenciales. Definición de ecuación diferencial. Ecuación diferencial es toda ecuación que contiene en al menos uno de sus miembros diferenciales o derivadas de alguna función, la cual usualmente desconocemos. A continuación tenemos algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales. El ejemplo 1, derivada de y con respecto a x más y igual a x. El ejemplo 2, segunda derivada de y con respecto a x más 8x igual a 0. El tercer ejemplo es x más y multiplicado por dx más x menos y multiplicado por dy igual a 0. El número 4, x al cuadrado diferencial de y igual a y de x diferencial de x más x diferencial de y. El número 5 es la derivada de y con respecto a x al cuadrado más y igual a 5x al cuadrado. Podemos observar que todas esas ecuaciones, o sea, cada una de ellas, tiene por lo menos una derivada. Puede ser de primer orden, o de segundo orden, o de cualquier otro orden. Son ecuaciones diferenciales todas ellas. Aquí tenemos más ejemplos de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, el número 5 es la derivada de y con respecto a x al cuadrado. Esa ya la habíamos visto, está repetida. La número 6 es la derivada parcial de z con respecto a x más la derivada parcial de z con respecto a y igual a x más y. El número 7 es la tercera derivada de y con respecto a x al cuadrado más la segunda derivada de y con respecto a x al cubo más la primera derivada de y con respecto a x a la cuarta igual a e a la x seno de x. La ecuación número 8 es la segunda derivada de u con respecto a x más la segunda derivada de u con respecto a y más la segunda derivada de u con respecto a z igual a 0. Como ustedes pueden observar, algunas de estas ecuaciones tienen derivadas parciales. Luego veremos que las ecuaciones diferenciales en primera instancia pueden clasificarse en ecuaciones diferenciales ordinarias cuando solamente tienen derivadas ordinarias o en ecuaciones diferenciales parciales cuando en su contenido aparecen derivadas parciales de las funciones básicas.
En este curso nos vamos a dedicar exclusivamente al estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Clasificación de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales pueden clasificar según el tipo de derivadas que contienen. Ecuación diferencial ordinaria, cuando la o las derivadas dependientes están en términos de solo una variable independiente, de modo que únicamente contiene derivadas respecto a dicha variable. A continuación tenemos otra lista de ecuaciones diferenciales, pero todas ellas son ecuaciones diferenciales ordinarias. Pueden observar que en ninguna de ellas aparecen derivadas parciales. Tenemos 6 ejemplos de ecuaciones diferenciales, todas son del tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ese es el tipo de ecuaciones que vamos a estudiar y vamos a aprender a resolver. Ecuación diferencial parcial. Cuando la o las variables dependientes están en términos de más de una variable independiente, de modo que aceptan derivadas parciales respecto a cada una de las variables independientes y que al menos una de las derivadas parciales aparece en la ecuación. Y tenemos algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales parciales. El ejemplo número 1 es la derivada parcial de z con respecto a x más y igual a 1 más 2x. El ejemplo 2 es la parcial de u con respecto a x más la parcial de u con respecto a y más la parcial de u con respecto a z igual a x más y más z. El ejemplo 3 es x parcial de z con respecto a y más y o parcial de z con respecto a x igual a 0. El número 4 es la segunda derivada parcial de z con respecto a u más la segunda parcial de z con respecto a w más la segunda derivada parcial de z con respecto a u y con respecto a w igual a 0. Todas esas son ecuaciones diferenciales parciales. También podemos clasificar las ecuaciones diferenciales con respecto al orden de la derivada. Aquí tenemos la definición. El orden de una ecuación diferencial lo determina la máxima derivada en la ecuación dada. Por ejemplo, aquí tenemos la derivada de y con respecto a x más x al cuadrado de y cúbica igual a 0. Esta ecuación es de primer orden porque la derivada que aparece es de primer orden, es primera derivada. Entonces, es una ecuación de primer orden. Aunque tenga términos con potencias mayores, pero el orden lo determina el valor de la derivada.
Aquí tenemos más ejemplos de ecuaciones diferenciales. Las tenemos clasificadas por su orden. Por ejemplo, el número 2, su máxima derivada es la segunda derivada de y con respecto a x, entonces es una ecuación de segundo orden. Por ejemplo, 3, su máxima derivada es y prima, entonces es una ecuación de tercer orden. No nos vamos a fijar en la potencia, sino en el orden de la derivada. Bueno, en este caso, la y cúbica está elevada al cuadrado, pero no nos interesa el cuadrado. Nos fijamos en la derivada. ¿En qué derivada está? Está en la tercera derivada, entonces es de tercer orden. El número 4 es una ecuación diferencial parcial. Sus dos derivadas parciales son de primer orden, entonces es una ecuación diferencial de primer orden. El ejemplo 5 es una ecuación diferencial parcial, pero una de sus derivadas es de segundo orden y la otra es de primer orden. La que domina es la de segundo orden. Entonces, esa es una ecuación diferencial parcial de segundo orden. Y el número 6, el ejemplo 6, es y' al cuadrado. Entonces, ahí es una ecuación de primer orden, aunque esté elevada al cuadrado. Recuerden que el orden nos da la derivada, la máxima derivada de la ecuación diferencial. Otra forma de clasificar las ecuaciones diferenciales es por el grado. ¿Qué es el grado? El grado de una ecuación diferencial lo determina la potencia de la máxima derivada en la ecuación dada. Así es como se determina el grado de una ecuación diferencial. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales que vamos a analizar cuál es su grado. El ejemplo número 1 es de primer grado porque su derivada está elevada a la potencia 1, como está indicado. En el ejemplo 2, la ecuación es de tercer grado porque su derivada está elevada a la potencia 3. En el ejemplo número 3, la ecuación es de cuarto grado porque su máxima derivada, que es y', está elevada a la potencia 4. Y en el ejemplo 4, es una ecuación diferencial parcial de tercer grado porque su máxima potencia es 3. Hay una parcial que está en potencia 3, una en 2 y una en 1, entonces se toma la mayor potencia en este caso, que sería 3. Bueno, la primera ecuación es una ecuación de primer orden y primer grado. La segunda ecuación es una ecuación de primer orden y tercer grado. La tercera ecuación es una ecuación de segundo orden y cuarto grado. La última ecuación, la número 4, es una ecuación diferencial parcial de primer orden y de tercer grado. Es de primer orden porque todas sus derivadas parciales son de primer orden. No hay ninguna que sea de orden superior. Así queda la clasificación en este caso.